primera instancia nos podamos contar más o menos cómo se vive la masculinidad en ti, en ti como hombre, y qué significa para ti ser hombre. Y a ver si así nos podemos ir sumergiendo en este concepto que a veces es bastante conflictivo, tanto para hombres como mujeres. Totalmente, totalmente. Pues bueno, un poco a la pregunta concreta sobre para mí qué es la masculinidad. Creo que a como te voy a hablar de la masculinidad que yo viví, ¿no? Que a mí se me transmitió como esta masculinidad muy en la resiliencia y en la fuerza, ¿no? Como una masculinidad donde la parte emocional, donde la parte de acompañamiento, de espacios para poder sentirte vulnerable, pues simplemente no existían, ¿no? No era una sociedad que estuviera como hombres, no teníamos eso dentro de nuestro sistema, ¿no? El masculino no vivía en estas pláticas emocionales o estas pláticas en donde realmente buscabas una contención interior o este autorreflexionamiento, ¿no? Entonces, para mí esa era la masculinidad, esa fue la masculinidad que mamé, donde la resiliencia y la fuerza, como te repito, eran las bases de una inteligencia emocional, pero nunca nos animaban y nunca nos enseñaban a entrar a ese mundo emocional. Entonces, hoy yo entiendo esa masculinidad como esta masculinidad no sanada o esta masculinidad insana en donde te hace falta conocer esa parte de ti, ¿no? Esa parte de ese mundo emocional en donde cuando te empiezas a cuestionar cómo piensas y por qué piensas lo que piensas y por qué sientes lo que sientes y actúas como actúas, es que empieza la transformación, ¿no? Por ahí a mí me gusta mucho la filosofía y dicen que toda transformación empieza por una duda. Y creo que nos enseñaron, hablando de esa masculinidad, a no parar, ¿no? A proveer, a andar. Pues en México decimos a perseguir la chuleta. Entonces, ¿cómo estás? En chinga, ¿no? Que significa rápido. Y siempre vamos haciéndonos cuentos más grandes para no entrar a ese mundo emocional, porque la realidad es que creo que como hombres muchas veces no queremos tiempo para pensar, ¿no? Y por eso vamos tan rápido. Entonces, esa es la masculinidad que yo viví. Ahorita vamos a entrar un poco a parte de nuestra historia y ahora cómo es que veo esta masculinidad y ese reto hacia realmente aceptar diversas conductas o diversas cualidades de masculinidad, ¿no? Donde ya la empatía, la vulnerabilidad y la expresión emocional ya empieza a ser parte del vocabulario de los hombres, que para mí eso es donde más veo el cambio, ¿no? Porque yo lo vi en mí, ¿no? Como eso me llevó a partir de un quiebre emocional, ¿no? Un quiebre que yo no supe manejar por lo fuerte que fue, y ahí fue donde me di cuenta que como masculino, como hombre, vamos con muy pocas herramientas, ¿no? Por ahí quizá antes de entrar aquí en vivo hablábamos de estos datos duros, ¿no? De cómo el 70% del contenido de salud mental es consumido por mujeres. Eso te habla de dónde está la masculinidad, ¿no? Y un poco la resistencia a ese mundo que hoy en día no es un lujo, ¿no? Se vuelve una necesidad, se vuelve una situación, un tema de sobrevivencia, ¿no? De adaptarte a nuevas formas y la masculinidad para mí hoy en día es el reto que tiene. Y eso que estás comentando es súper importante, Dan, porque el masculino es un arquetipo, es una parte energética que tanto hombres como mujeres tenemos y es súper importante que la diferenciemos, porque precisamente eso es este arquetipo, es esta la energía que hace que para las mujeres sea mucho más fácil consultar en un proceso terapéutico, ya sea psicólogo o en esta parte holística, y que Claro. para los hombres sea tan duro. El masculino, siendo esta parte energética o arquetípica, ¿verdad? Está asociada a las características de liderazgo, de dirección, de lógica, de poner límite, de ordenar, es esa estructura, ¿verdad? Que le da forma al femenino, del cual vamos a hablar en el siguiente live, el próximo domingo. En cambio, cuando este masculino está muy enfocado en sí, pedimos que esta energía pueda darse a conocer de una manera que la vulnerabilidad que está asociada al femenino le permita al hombre conectar con esta parte emocional que decías, ¿cierto? Pero cuando el hombre está muy anclado al femenino, y no necesariamente solo desde el ser hombre, sino que también incluso nosotras las mujeres, ¿verdad?
en que estamos más enfocados en dirigir, en liderar, en accionar, en producir, en defendernos, en luchar, que es como esta parte de conflicto entre el hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre, ¿verdad? Que es como este concepto de machismo que se ve hoy en día. El hombre también tiene emociones, también tiene sentimientos. Nosotras como mujeres somos más sensibles por una composición energética anatómica, ¿verdad? Pero no significa que ustedes como hombres no tengan inseguridades, no tengan miedos, no tengan tristezas, no tengan dolores, que no sufran. Pero como socialmente no nos hemos relacionado con la vulnerabilidad de una forma sana, es que al hombre se le estigmatiza mucho más al conectar con esta parte sensible que nosotros las mujeres. Entonces, desde Totalmente. el masculino, hoy en día es, desde mi perspectiva, tanto como mujer, que también trabajo mi propio masculino, ¿verdad? Y voy trabajándolo desde el sanarlo y empoderarme de una manera mucho más amorosa, en armonía con mi femenino, hasta como psicóloga, que es lo que he visto que en consulta la mayoría de mis pacientes sean mujeres, sino hombres. Como que para que los hombres lleguen a la consulta tiene que estar pasando algo sumamente grave, que es una ruptura en la relación de pareja o la sexualidad o una crisis laboral, que es donde se le rompe el autoconcepto, la autoimagen de este hombre proveedor, este hombre empoderado, líder, ¿no? Que, que se dedica a sostener física y económicamente a la familia, se le va al carajo. Si no, el hombre puede estar toda la vida sin consultar, sin hablar sobre su mundo emocional. Por eso con Dan sentíamos que es tan importante eh, para poder entender la salud mental, cómo se vive en mí como mujer y en ti como hombre, y reconociendo las partes de nosotros que nos facilitan o nos dificultan el consultar, para que de esa forma los podamos ir validando, les podamos ir dando forma. Yo en lo personal me considero una mujer bastante femenina y que mi masculino cuando aparece, aparece muy de esta energía insana, que es lo que vemos a nivel social. No sé cómo es para ti, Dan, pero esta parte opresiva, no sé, yo soy chilena y la cultura chilena puede que sea muy distinta a la cultura mexicana, pero la cultura latinoamericana tiende a tener una energía bastante machista, en que el masculino es un masculino que oprime, que reprime la vulnerabilidad, que castiga la fragilidad, es un masculino que está acostumbrado a pasar por encima del otro para hacer valer su existencia, su opinión, ¿verdad? Lo que quiere, que no importa el medio, sino que lo que importa es el fin. Entonces, desde ahí, hoy en día siento que toda esta cosa de el feminismo, el masculino, ¿verdad? El consultar en salud mental nos ha hecho que nos empecemos a replantear precisamente este tema, en Sí, el que totalmente. precisamente nosotras las mujeres les demos a ustedes los hombres la oportunidad de hablar de estas cosas. Entonces ahí te pregunto, Dan, ¿cómo ha sido para ti esa transición desde reconocer ese masculino insano en tu pasado al llegar a este momento en el presente en el que te estás permitiendo integrar este masculino y bueno, transformar tu vida y estar donde estás hoy? Sí, tal cual, como lo dices, ¿no? O sea, son quiebres emocionales muy fuertes cuando se rompe ese autoconcepto. Yo lo, yo, yo lo platico como al final es salir de esta zona de confort, ¿no? Todo eso que dices es para el hombre salir de su zona de confort y entrar a la siguiente zona, que es esta zona de pánico, en donde sabes, pero no dominas, ¿cierto? En tu zona de confort, desde esa masculinidad insana, dominas, ¿no? Y te sientes en más control. Pero entrar a ese mundo emocional, entrar a cierta vulnerabilidad, para nosotros es como dar un salto cuántico, porque al final es entrar a algo que no dominamos, que es algo que no conocemos, ¿no? Sabemos, porque creo que todos sabemos, ¿no? Cuál es nuestra historia y todos tenemos una historia. Pero al final del día, y por ahí esto de sabiduría colombiana, que tuve un jefe en el trabajo durante muchos años y me decía, no es lo mismo hablarle al diablo que verlo venir. ¿No? Entonces, el hombre, como tú bien dices, llegamos a estos espacios de autoayuda o estos espacios de contención
porque ya el personaje se nos cansa, ¿no? Donde ya el autoconcepto se rompe por cualquier cosa, por una separación matrimonial, por una pérdida de trabajo, con la cual estás tan identificado, ¿no? Con ese, pues con ese falso tú, ¿no? Con esa idea que tienes de lo que tienes que ser, que lo único que te puede sostener ahí es ese mundo emocional, ¿no? Es a donde llegas. Yo llegué a partir de un quiebre suficientemente fuerte, de mucha pérdida, porque si no, no hubiera llegado, ¿no? O sea, el hombre masculino, desde esta masculinidad tóxica, no buscamos entendernos, porque es lo que dices, no, ni siquiera nos acercamos hacia ese entendimiento, porque para nosotros, vuelvo y repito, es algo totalmente inexplorado e innecesario, porque al final entre hombres sabemos que nadie vamos a terapia, que nadie tenemos estas pláticas como ustedes de, ay, me fui a platicar con mi amiga y me platicó mi amiga y nosotros la verdad es que platicar es irte a emborrachar y medio platicar lo que pasó, pero no, porque un hombre no sabe cómo darle contención a otro hombre, ¿cierto? Entonces se vuelve simplemente pequeños espacios de muchas veces se conecta a mí en mi caso con excesos, con alcoholismo social, con situaciones en donde tu mundo emocional te lleva a esos extremos, ¿no? Entonces ahí podemos ver hasta dónde lleva al hombre o a qué situaciones nos exponemos desde esa masculinidad tóxica, ¿no? De no saber desde dónde reaccionamos con esos pequeños bombs que tenemos emocionales, ¿no? Que es lo que yo veo hoy más como esa diferencia entre esta nueva masculinidad a donde tu mundo emocional lo conoces, lo reconoces, lo trabajas, pero ya no lo contienes, ¿no? Y entonces ya no es como, ah, tengo que aguantar como hombre y te pueden correr el trabajo. Conozco muchas historias de hombres que los corren y hasta después de 2 meses les dicen a sus familias porque ya estaba el viaje programado y viven con él y no lo dicen, pues imagínate qué tan fuerte es eso, ¿no? El otro dato que dábamos, la tasa de suicidio, ¿no? Claro, el 80% de los suicidios corresponde a hombres. Y esto que dice es como de la vergüenza que siente el hombre de hablar de su vulnerabilidad, ¿verdad? Y siento que eso es lo más importante porque cuando hoy en día que está tan en boga este tema del feminismo en contra del machismo, ¿no? Del masculino opresor, muchas veces no nos damos cuenta que es la misma energía, que es el mismo masculino, pero en nosotras las mujeres está luchando por algo, que está yéndose en contra a algo. Y que en salud mental, yo soy psicóloga gestal, y desde la gestal lo que hablamos es que la neurosis, es decir, el conflicto mental sucede porque nos polarizamos, nos vamos de un extremo a otro. O sea, cualquier extremo es nocivo, porque la vida, el planeta, funciona en estas danzas, ¿verdad? Como en estas interacciones con la realidad. Ningún polo va a ser sano, porque automáticamente cuando me siento en un extremo, aparece el juicio, y cuando juzgo, rechazo, anulo el otro extremo. Y para poder convivir tanto internamente como afuera de una forma sana, es necesario integrar las diferencias, eh, no desde esta parte autoritaria, sino desde esta parte de liderazgo, que es un poco lo que se está convirtiendo hoy en día este masculino sano, en que nosotras las mujeres también estamos aprendiendo a liderar. Y, y ahí es donde siento que es donde tenemos principalmente la confusión, porque a nosotras las mujeres nos cuesta empoderarnos de nuestro masculino, porque socialmente es mucho más fácil para el hombre ocupar espacios de líder. A mí, por ejemplo, estoy transitando esa fase. Reconozco que tengo muchas características de liderazgo, pero al mismo tiempo me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque a mí como mujer no se me respeta. O sea, yo he estado en espacios donde planteo mi voz, mi punto de vista y sencillamente no se me escucha, porque soy mujer. Y si lo dice un hombre, se le escucha, se le respeta automáticamente. Y eso muchas veces lo que comienza a generar es que nos confundamos y entremos en esta guerra entre me voy contra ti, Dan, me voy en contra de mi pareja, me voy en contra de mi padre, me voy en contra de mi hermano, en vez de ir reconociendo que lo que necesitamos hacer es ir reconociendo cómo funciona este arquetipo en mí primero. Y desde ahí, en esta búsqueda personal,
ha sido mucho de ir reconociendo cómo ese masculino insano que fue con el que crecí, ¿verdad? Se manifiesta también en el mundo. Y cuando yo siento que necesito hacerme valer o hacerme respetar, yo me impongo. Soy muy impositiva. Mi masculino es muy impositivo, ¿verdad? Y eso genera que tenga muchos conflictos con otros, que Claro, tenga estas luchas de poder, porque ese es el masculino insano, es la lucha de poder. ¿Quién domina al otro? Ese es el masculino opresor. Para yo poder sentirme seguro o segura, necesito someter al otro, necesito dominarlo. claro, y desde una parte de control, ¿no? O sea, que en el Exacto. fondo reconoces que yo hablo de cómo en el fondo y en esencia eh, el control es miedo. En esencia, el control es ese miedo, ¿no? Entonces, ahorita que decías del arquetipo, de cómo es el arquetipo masculino y cómo realmente no lo conocemos o nos quedamos con esa idea de cómo tenía que ser o de cómo tiene que ser, es que nos perdemos de lo que está en medio, ¿no? O sea, vivir en los extremos, o sea, es lo que te pierdes, es de los matices de en medio, ¿no? Es como cuando hablamos de vivir mucho tiempo en el pasado, te lleva a la depresión, vivir mucho tiempo en el futuro te da ansiedad, ¿no? Entonces, el regalo es estarte en el presente, ¿no? Y ahí es donde yo me di cuenta que no llevaba ninguna herramienta de salud mental ni de cuidado mental, porque en ese quiebre emocional simplemente no tuve herramientas para poder lidiar con él, ¿no? Porque empezaron a venir a mí emociones que, claro, nunca había tenido, que había rechazado, ¿no? Entonces, por miedo. Entonces, cuando como hombre se te ven plasmados en la cara todos tus miedos, para mí al menos fue lo que me pasó y que me llevó a entrar a ese mundo emocional, ¿no? Y bien lo dices, tiene que pasar algo muy extremo con el hombre para que nos abramos a ese mundo. No, todavía hay una resistencia a qué va a salir de ahí, ¿no? Y si pierdo mis ganas de ser, y si a lo mejor entiendo más de la vida y me vuelvo más hippie. Y te lo digo porque a muchos alumnos les pasan estos cuestionamientos sobre el crecimiento personal en el hombre y cómo entrar a ese mundo, lo ven como una amenaza, ¿no? O sea, lo ven como, no, pero si yo lidereo bien, pero sí, pero ¿cómo están tus relaciones personales más cercanas? ¿Cómo duermes? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo todo eso que no ve el hombre porque también es otra, ¿no? No nos cuidamos, no hay empatía en nosotros. Y yo hablo de Claro. eso, que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, de ahí vienen incluso los rasgos narcisistas y desde ahí podemos irnos a psicópatas, o sea, pero realmente es de la falta de empatía que sientes por ti mismo, es lo que también te lleva a no poder dar simplemente lo que no tienes. No hay empatía en ti y no puedes generar empatía en los otros. La forma un poco de empatizar del masculino es quizá con contención o cuidado, pero nunca vamos a poder adentrarnos y realmente tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro porque no lo hacemos con nosotros, ¿sabes? Y es de los cambios que yo más he visto en esta nueva masculinidad en donde hoy puedo contener al otro porque sé de dónde provienen mis emociones, ¿no? Y trabajo con detectar qué siento y qué emoción es la que se está despertando en mí para poder de ahí también tener una escucha activa, ¿no? Porque si no, ya lo decían por ahí, ¿no? El que tenga oídos que escuche. Primero hay que Y empezar a escuchar. ahí es donde entra el femenino, ¿verdad? O sea, como, por eso es súper importante, o sea, para mí fue muy importante como para empezar a hablar sobre salud mental, entrar en este tema, porque desde mi experiencia como psicóloga, considero que es precisamente esta energía la que más hace que se nos dificulte tanto a hombres como mujeres consultar, pedir ayuda, porque implica reconocer que no estoy pudiendo, implica reconocer mi parte vulnerable, que tiene que ver con mi energía femenina dentro de este mundo arquetípico, ¿verdad? Sí, es súper importante que las personas que se están integrando, que nos están escuchando, sepan que lo que estamos hablando con Dan es sobre la salud mental en hombres y mujeres y vamos a hacer esta serie de lives en la cual vamos a ir hablando sobre diferentes temas que influyen en nuestra salud mental, tanto como hombres como mujeres. Y en este primer live quisimos ahondar sobre el concepto de masculinidad, que muchas veces creemos que masculino es sinónimo de hombre, y pues no. Es importante que entendamos que el masculino es un arquetipo, es una energía, que es parte de la constitución elemental de la vida, tanto en nosotros como seres humanos, como en el resto de las especies, macho, hembra, ¿verdad? Planta, reino animal, reino vegetal,
y nosotros como especie. Entonces, dentro de mi experiencia como soy psicóloga, siento que esta energía del masculino opresor o el masculino insano, el masculino tóxico, como lo queramos llamar, es la principal energía que a hombres y mujeres no nos permite consultar. Y al inicio, Dan hablaba sobre datos estadísticos de cómo el 80% de las personas que consultan en terapia somos mujeres. Como para nosotras es mucho más fácil poder pedir ayuda, reconocer que estamos colapsadas y que necesitamos de un otro para poder salir adelante. Y como muchas veces nosotras como mujeres invalidamos esa realidad de los hombres, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a que el hombre sea la figura de autoridad, de liderazgo, de sostén, de estructura, de proveer, ¿verdad? Y eso comienza a reprimir todas estas otras cualidades que van de la mano con la salud mental. ¿Qué es el mundo emocional? ¿Qué es el mundo sensorial? ¿Qué es la parte de la fragilidad? Y la idea es que en el siguiente live del próximo domingo hablemos sobre el femenino, tanto en hombres como mujeres. Entonces, desde ahí me gustaría a las personas que se están sumando, que quizás ya están, que si quieren compartir con nosotros cómo viven para ustedes esta energía del masculino, cómo la reconocen en ustedes, si se dan cuenta que esta energía los doblega, los reprime, los controla, porque este masculino del que hablamos tiene mucho que ver con lo que precisamente decía Dan, que es el control. Me controlo y controlo afuera. Y para nosotras las mujeres es muy distinta, se ve muy diferente. Como esto que decía de que para nosotras es más fácil ir y hablar con las amigas y hacer el desahogo, y para ustedes, bueno, vamos, tomémonos una chela, vamos a jugar pool o jugar fútbol o algo más dinámico. Para nosotras las mujeres este masculino se asocia mucho con eh, la capacidad hoy en día del empoderamiento femenino. Como yo como mujer soy capaz de defender mis derechos, de hablar, y era un poco lo que yo decía de cómo yo mujer a veces me vuelvo autoritaria, a veces me vuelvo estricta, a veces me vuelvo conflictiva. ¿Por qué? Porque todavía a veces no se me respeta, no se respeta mi planteamiento, no se respeta mi voz, no se respeta mi presencia, porque está en un cuerpo de mujer. Muchas veces he estado en contextos sociales donde lo que yo digo es como que nadie estuviese hablando y un hombre lo dijo y se le escuchó. Y automáticamente entré en, esto me pasó hace como 2 años, que empecé a tener experiencias en la vida que me empezaron a llevar a, algo está pasando aquí con el masculino, como ¿por qué? ¿Por qué esta persona cree que me puede hablar como se le ocurre? ¿Por qué cree esta persona que puede venir y gritarme? O sea, ¿qué está pasando? Y más que Claro. ponerlo afuera, como, ¿qué te pasa? Y que mi masculino siguiese entrando en esta lucha, ¿verdad?, de poder, porque ese es el masculino tóxico, insano, el quién puede más, fue empezar a mirar, chuta, ¿qué necesito ver yo de aquí? Y fue empezar a descubrir cómo integré ese masculino, que así aprendí a defenderme, así aprendí a hacerme ver, a hacerme escuchar, y qué difícil es para mí como mujer integrar un femenino donde todavía mi entorno, perdón, un masculino, donde todavía mi entorno no lo valida, porque todavía no sabemos muy bien de este concepto, no entendemos muy bien. Para incluso los hombres es muy complejo poder entender qué significa tener un masculino sano, porque estamos tan acostumbrados a andar así, en la pelea, y que quién habla más fuerte y quién golpetea más rápido, quién dice la última palabra. Lo vemos desde la política, lo vemos desde la cotidianidad. A veces yo salgo a la calle, voy manejando y hay gente pitando en la bocina, ¿y qué te pasa, chuche tu madre? Y es como, eso es masculino, ¿sí? No significa que esté mal. Esto es súper importante, o sea, para nosotros en psicología, en terapia, ¿verdad? En el mundo de, de, de la salud mental, lo más importante es tener presente que no juzgamos, que lo bueno y lo malo no existe, son constructos morales.
este masculino tóxico no significa que esté mal, significa que es. Aquí la invitación es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago yo como hombre con este masculino que no me está dejando pedir ayuda, que no me está dejando decir lo que siento? Yo Disculpa, ahí Daniel, termino. no, Yo como es que ahí mujer, de lo que dices me surgió esta pregunta que deberíamos hacernos de cómo se ve ese masculino en ti, ¿no? O sea, justo como dices, estos ejemplos que diste sobre ese masculino, eh, incluso lo que hablabas sobre cómo no te dan valor, pues es el masculino polarizado en su máxima expresión, ¿no? O sea, que va con mucho más miedo, ¿no? O sea, yo así lo veo como esa representación del masculino allá afuera, como la que pita y la que va, y el que va y busca pelear en donde se le encuentre y donde va encontrando pura, como digo yo, pura mierda, es porque al final la expresión o el mundo exterior es una interpretación del mundo interior, ¿no? El exterior es el reflejo de ese mundo interior. Entonces, sí lo asocio al masculino, pero sobre todo lo hablo como ese miedo que llevamos, esas reacciones, esos sobre reacciones emocionales, ¿no? Yo digo que son esas reacciones emocionales. Por ahí hay una frase que yo escuché en una obra hace mucho que decía, cuando estés triste, pregúntate por qué estás enojado, y cuando estés enojado, pregúntate por qué estás triste. Porque la emoción que subyace a la reacción emocional normalmente es la contraria. Y yo me he detectado, por ejemplo, en ese masculino no sano, en algo tan común como los celos, ¿no? Los celos representados en mí después, cuando ya logré hacer esa pausa, al conocerme a mí mismo y reconocer la emoción, reconocí que solo era miedo al rechazo. Y que mi mente se iba a pensamientos que yo les daba seguimiento en donde cualquier cosa que pasara, yo ya me sentía amenazado por ese miedo al rechazo. Y desde ahí eran mis celos impositivos y desde ahí reaccionaba, desde este machismo, desde este macho no sanado. Pero hasta que hice ese trabajo de conocerme a mí fue que reconocí el, coño, no es que me encabronara o que me enojara nada más, es que en el fondo sentía que algo me tocaba con la herida de desamor que ella llevaba, ¿no? Y como dicen, al final creo que cierto que la herida que lleva el narcisista es el desamor, ¿no? Y todos tenemos rasgos narcisistas en donde si nos sentimos de alguna forma amenazados o atacados en esas heridas que nos conectan, como estas escenas de celos que te digo, de hoy detecto plenamente qué siento primero, ¿no? Y ya no le doy más, como tú bien dices, al final la meditación y trabajar un poco en ti es no darle juicio a tus pensamientos, no irte con ese pensamiento, pero para eso tienes que empezar a reconocer tus emociones. Y yo es ahí donde digo que es el verdadero valor, no solo del hombre, sino de las mujeres también, el empezar a conocernos a nosotros mismos para poder tener el poder de manejar de una mejor forma nuestras emociones. Porque no siempre las puedes manejar cuando las ves en acción, pero cuando sabes de dónde viene, cuál es la raíz de esa emoción, tienes más contexto tuyo. Eso para mí este es el autoconocimiento. Y eso va muy ligado con trabajarnos a nosotros mismos y el cómo, desde un hombre que no se conoce a sí mismo, es difícil que empatice o que ni siquiera hable de ese mundo interno, porque lo que menos quiere es conocerse. Que queremos estar vuelta y subidos en esta rueda hedonista, en donde sentimos que por cada peso que aportamos a la casa y por aparecernos como fantasmas para pagar las cuentas para después desaparecer en el mundo emocional de la familia, es lo que nos toca, ¿no? Y nos sí, damos paliativos como, pues ahora me voy de borrachera y ahora porque ya pagué, ya proveí, pues ahora puedo básicamente darme esta vida en donde yo mismo valido esas conductas de ese falso o de más bien de ese masculino insano. Yo los sí, veo clarito. es súper interesante este tema y pucha, nos podemos ir de largo y porque con Dan nos encanta hablar, de hecho estuvimos ahí hablando varias veces sobre qué es lo que podíamos hablar y se dio un montón. Se Quiero salió. traer que aquí la Fer, gracias Fer por tu aporte y tu comentario. Fer dice, saludos Cami Bella, maravilloso tema, lo ideal sería equilibrar la parte masculina y femenina, que todos tenemos. Si pudiésemos compartir recomendaciones para ello. Esto es, wow, ojalá pudiésemos tener un manual. La verdad es que en mi experiencia, tanto personal como profesional, lo primero para poder ir haciendo este proceso de integración hay que hacernos la pregunta de ¿cómo está mi masculino hoy en día? ¿Cómo me relaciono con mi parte masculina? Y comenzar a comprender
este concepto, ¿verdad? Y una cosa es liderar y otra cosa es mandar. Una cosa es sostener y otra cosa es controlar. Una cosa es guiar y otra cosa es dominar. Cuando me permito liderar, me permito guiar, me permito sostener, estoy desde este masculino sano. Pero van a haber otros momentos, porque los seres humanos no somos seres estáticos. Tenemos estos pics, la vida es así, a veces podemos ser súper zen y depende también mucho de las relaciones. Como también ahí Fer decía, que cuando nosotras las mujeres tenemos un masculino muy desarrollado, las energías se compensan. Lo más probable es que traigamos parejas donde el hombre ocupe el rol del femenino. Y cuando nosotras como mujeres somos muy femeninas, lo más probable es que traigamos hombres que son muy masculinos. Porque a pesar de que es un concepto muy cliché, es real. Los pueblos Es opuestos se que atraen. te quedas ahí en el bucle. O sea, eso es un poco lo que en filosofía es la teoría del eterno retorno, ¿no? Es que vas a repetir lo mismo, porque evolucionamos en forma de espiral, ¿no? Entonces, si no aprendemos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, si no deja ningún aprendizaje, lo más seguro es que lo vamos a replicar y ese patrón se ve en pareja, en tu trabajo, en tu vida profesional, se ve prácticamente en todas las interacciones que tienes con ese mundo cercano, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo, Y yo creo disculpa que te interrumpa, Dan. Aquí es donde quisiera también como un poco responderle a la Fer como estos tips, ¿verdad? De cómo podemos integrar ambos conceptos. Lo que decía hace un momento es del no juzgar, porque va a depender del contexto, de si yo voy a necesitar que mi masculino salga a enfurecido, a dominar, a querer controlar, porque necesito defenderme. Depende del contexto sociocultural, depende de mi historia, depende del lugar y el espacio en el que estoy. Como un poco les compartía de mi experiencia, yo puedo ver cómo en ciertas circunstancias y con cierto tipo de personas, ¿verdad? Personalidades, aparece mi masculino que quiere hacer su voluntad. Como a mí no me vas a pasar a llevar, a mí no me vas a pisotear. Yo tengo la capacidad de cuidarme y si nos tenemos que agarrar a piñas, ¿no? Como esta lucha de poder, pues yo soy capaz de entrar en ese juego, porque aprendí a defenderme. Entonces, si eso es sano o no, pues va a depender del contexto. O sea, si yo estoy en un contexto donde mi integridad física, mental, emocional está en juego, pues es válido porque me estoy defendiendo. Pero si no estoy en peligro y estoy en una relación de pareja o estoy en una relación de amistad y aparece esa energía, claro que va a ser nocivo porque va a dificultar mi relación con ese otro. En salud mental, en psicología, nosotros hablamos de los trastornos de personalidad o las crisis, ¿verdad? O los conflictos por los rasgos de personalidad se producen porque nos cuesta adaptarnos al ambiente, porque empezamos a tener problemas laborales, de pareja o con la familia o con las amistades. Me cuesta la interacción social, me cuesta el vínculo con un otro, se me hace difícil. Ahí quiere decir que hay un problema. Pero si dentro de mi perspectiva está todo bien, como puede suceder en ciertas culturas donde el masculino del que hablamos tóxico, insano, es el masculino que se valida, pues nosotros como seres humanos, ¿quiénes somos para juzgarlos? Cada quien elige cómo quiere vivir su realidad, desde dónde quiere relacionarse, sobre todo con nosotros mismos. Siento que este camino también está muy asociado hacia esta parte del espíritu de nosotros como individuos. Entonces, por eso quisiera traer esto como que pregunta la Fer de qué forma podemos irlos integrando, de qué forma podemos armonizar estas energías y dejar de caer, que es lo que decías tú, Dan, en el mismo patrón. O sea, ya no es el hombre contra la mujer, sino que ahora somos nosotras las mujeres que a través del embrismo, ¿no? De este feminazi, como se dice en muchos lados, estamos manifestando la misma energía, porque todavía estamos en ese nivel de conciencia, porque como exacto. humanidad todavía estamos ahí, necesitamos todavía pelear, defendernos, en la medida en la que vayamos aprendiendo a que me puedo cuidar sin defender, que el cuidar tiene que ver con una energía más femenina que masculina, vamos a poder empezar a relacionarnos desde otra perspectiva. Por eso, como que quiero traer que mi intención no sería que después de este live empecemos como con las paranoias, ¿no? Y como, puta, ahora estoy mal y tengo que ir a Claro. terapia, no sé qué.
sino más de empezarnos a preguntar cómo me siento hoy en día. Para mí es Con eso, mi ¿no? La base masculino. de todo lo que estamos hablando es conócete a ti mismo, ¿no? Yo tomo esa filosofía como un pilar de mi crecimiento personal porque fue algo, una que llevo, que practico. Y es sobre empezar a entender qué sí está en tu control y qué no, ¿no? Como para, hablando del control, qué sí controlas y qué no está en tu control, ¿no? Eso te ayuda a empezarte a enfocar en lo que realmente importa y empezarte a observar, ¿no? Como decías ahorita de la pregunta que hacían, para mí un buen camino siempre va a ser el parar un poco y tener esos momentos de autoobservación, ¿no? O sea, eso en donde realmente te estás viendo a ti mismo, es empezar a volverte ese observador del observado, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me pasó, o sea, me di cuenta que iba tan en automático que solo veía como al mono interactuando